Buenas noches a todos, mi nombre es Ángel y hoy estoy acompañado de los debatientes Ana y Mario. Les doy la bienvenida a este espacio de debate donde analizaremos diferentes puntos de vista sobre el tema que abordaremos el día de hoy, la violencia digital y la violencia mediática. Mi función como moderador será guiar la conversación, dar la palabra a los participantes y asegurar que el diálogo se mantenga respetuoso y ordenado. El objetivo es escuchar distintas opiniones, argumentar ideas y enriquecer nuestra comprensión del tema. Sin más preámbulo, damos inicio al debate. Me gustaría empezar con una pregunta que nos sitúa en medio del problema. ¿Qué obligaciones tenemos como ciudadanos frente a la violencia digital y mediática? Como ciudadanos tenemos varias responsabilidades frente a la violencia mediática y digital. No solo se trata de evitar participar en ella, sino también contribuir a un entorno digital más seguro y respetuoso. Algunas obligaciones claves serían usar los medios y redes con responsabilidad, no difundir desinformación o contenido violento, respetar la dignidad y privacidad de las personas, denunciar o reportar contenido violento, promover una cultura de respeto y convivencia digital y apoyar a las víctimas. Como ciudadanos frente a la violencia mediática y digital. Pues vaya, yo considero que como ciudadanos pues tenemos la obligación de prevenir, evitar pues cualquier tipo de violencia digital, ya sea el estar atacando constantemente a alguna persona de alguna manera, ya sea con mensajes ofensivos, mostrando, no sé, alguna imagen o algo que sea perjudicial para alguna otra persona, ¿no? Considero que si nosotros detectamos algo así, pues sí es conveniente realizar una denuncia, y pues obviamente tratando de proteger siempre la intimidad de las personas involucradas, ¿no? Eso es lo que yo considero. Yo creo que la violencia mediática y digital es un gran problema que afecta a toda la sociedad. Aunque las plataformas y los medios y los gobiernos tienen una gran responsabilidad, los ciudadanos principalmente son los que debemos actuar con responsabilidad, evitando difundir todo este tipo de contenido violento, falso y promoviendo un respeto, ya que con la participación de todos podemos crear un entorno digital más seguro y respetuoso. Y más porque todo este contenido pues está al alcance de muchos niños, ¿no? Muy bien. Para la siguiente pregunta, nos centraremos en las leyes analizadas. ¿A qué tipo de personas van dirigidas estas leyes? Estas leyes en México tienen objetivos específicos y grupos destinados claros, aunque en general buscan proteger a personas vulnerables frente a la violencia, especialmente a mujeres y niñas. Por ejemplo, la Ley General de Acoso de las Mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México va dirigida a mujeres de todas las edades en el ámbito familiar, laboral, educativo y social. La Ley Olimpia va dirigida a cualquier víctima de violencia digital y sexual, especialmente en redes sociales, mensajería o internet. Y por último, la ley Ingrid va dirigida a mujeres víctimas de feminicidio o desaparición forzada. Sí, de hecho, como lo mencionas, por lo que es la ley Olimpia, que fue un conjunto de reformas que se realizó a la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, si no estoy mal, y quedaron marcados en el Código Penal pues los ámbitos que buscaban reconocer este tipo de violencia, las afectaciones y sobre todo generar sanciones a este tipo de delitos, ya que pues en ese entonces cuando se generó todavía no había o no estaba contemplado algún tipo de castigo en nuestra sociedad por este tipo de temas. Entonces, pues sí, es importante tratar de difundirlo, también de nosotros hacer una cultura de difusión, ya que pues, pues ahora sí que el hecho de guardar silencio, como lo mencionaba anteriormente, genera todavía más encono en la sociedad y desgraciadamente las personas todavía no somos capaces de meditar sobre este tipo de situaciones. Sí, la verdad, como bien lo mencionas, esto
trae una carga emocional muy fuerte. Y la verdad es que a lo mejor porque ahora se difunde más por las redes sociales, pero por todo este tipo de violencia digital también ha habido muchos, pues, suicidios, personas que no aguantan, no soportan toda esta presión que ejercen las redes cuando son atacados. Sí, de hecho, como bien lo mencionas, ahora sí que cuando se crean este tipo de leyes, cuando se hacen las modificaciones a la ley general de las mujeres, es precisamente el punto principal que buscan, el evitar que, pues, tal vez en el principio sí evitar la violencia contra las mujeres, pero después genera algo un poco más amplio, porque ya empiezan a aparecer o se empiezan a ver que hay afectaciones no nada más de las mujeres, sino niños, ahora sí que hombres, todas las personas que estaban relacionadas, pues empezaron a tener un tipo de daño, y por lo mismo fue importante que se implementaran este tipo de modificaciones para poder brindarle pues protección y no nada más a los actores o a los involucrados en ese momento, sino en general y en la actualidad, pues eso ha sido parte de lo que estas leyes han buscado, darle esa protección a la sociedad como tal, y pues sí, parte de nuestra obligación es eso, eh, conocerlas y actuar de modo que sean empleadas adecuadamente este tipo de leyes para para evitar, vaya, como bien lo mencionabas, la propagación de imágenes que dañen a otras personas, o incluso, pues no sé si verlo como a familiares, conocidos, amigas, amigos. Vaya, el chiste es que también nosotros seamos partícipes de este tipo de cultura de denuncia y pues poder brindar una mayor protección a los nuestros. Completamente de acuerdo, panelistas, aunque nos gustaría saber un poco más respecto al tema. ¿Qué tipo de obligaciones y sanciones, en caso de incumplirlas, establecen las leyes analizadas? ¿Consideran que son suficientes? La ley Ingrid pues, sanciona con 4 a 10 años de prisión a servidores públicos que videograben o difundan fotografías, imágenes, incluso creo que audios o documentos de investigaciones penales relacionadas con cadáveres o escenas del crimen. Especialmente pues va más dirigido a estos crímenes cometidos contra mujeres, niños y adolescentes, y precisamente busca la revictimización y proteger también la dignidad de claro, de las personas que fallecieron, e incluso tiene un alcance pues en parte también a hombres, pero sí es un poco más específica sobre mujeres, niños y adolescentes. Si hablamos de la ley Olimpia, las obligaciones de ciudadanos es pues el respeto principalmente, no difundir imágenes, videos, audios sexuales sin el consentimiento, no acosar ni amenazar a otras personas en medios digitales. Y bueno, ahora también ya las plataformas han sido partícipes, ¿no? Cuando ven contenido digital inapropiado, empiezan a bloquear, eliminar y reportar este contenido. Esto ayuda mucho a colaborar con las autoridades para pues llegar al fondo de todas estas personas que actúan mal, ¿no? Sabemos que para esta ley puede llegar a haber prisión desde 3 meses, 6 años, multas y puede aumentar este tipo de sanciones dependiendo de la gravedad y la difusión masiva que, que se efectúe, ¿no? Sí, en efecto, lo que nos hace falta como sociedad es una cultura de denuncia. Hay veces que mujeres que han sido víctimas de alguna situación o de algún delito no realizan la denuncia. ¿Por qué? Porque pues el temor a ser denigradas, el temor a la burla, el temor a que sean discriminadas les impide actualmente todavía realizar la denuncia pertinente. Entonces creo que sí es importante que si nosotros en algún momento conocemos a alguna persona que ha sido víctima o ha estado relacionada con algún tipo de delitos de esta índole, pues sí tratar de hacerle conocer primeramente las leyes que la protegen y pues tratar de animarla y apoyarla para que realicen la denuncia pertinente, porque desgraciadamente si nosotros no o si no empezamos con una o a fomentar, mejor dicho, una cultura de denuncia, pues estas situaciones seguirán
Por otro lado, la ley Ingrid tiene como principal obligación en ciudadanos denunciar las desapariciones, los feminicidios, participar en las alertas y las campañas de búsqueda. Y en cuanto a las autoridades, investigar estos feminicidios y desapariciones forzadas y pues llevar los protocolos y la atención a familiares y sancionar a los responsables. El tipo de sanción para esta ley es prisión por feminicidio, complicidad, desaparición forzada. Eh, las, las autoridades tienen la obligación de, de ver las responsabilidades administrativas, penales, y pues prácticamente es eso, o sea, de hecho no debería de ocurrir, pero desafortunadamente hoy en día es una violencia muy, muy grande y muchas veces quedan inconclusas, no se resuelven. Considero que no son suficientes, ya que hay partes en las que permite que las personas puedan evadir el castigo. Ahora sí que no soy un penalista experto, pero a lo que he leído, o sea, hay partes en las que pues sí dejan de lado un poco lo que es el daño completamente a la persona y sí deberían de ser un poquito mejor analizadas para bloquear este tipo de, o meter candados para evitar que las personas puedan o sigan generando este tipo de contenido violento hacia las mujeres. Igualmente, pues como lo hemos venido mencionando desde que comenzamos, eh, sí generar o buscar fomentar una cultura de denuncia, informarnos y difundir este tipo de información para que las personas sepan y conozcan igual este tipo de sanciones que conlleva el cometer algún delito de esta índole. Perfecto, chicos. Para terminar, ¿ustedes consideran que el establecer las sanciones a la violencia digital y mediática en las leyes es suficiente para que terminen este tipo de violencias? Yo considero que no es suficiente. Aunque existen sanciones, obligaciones, responsabilidades, pues la violencia de este tipo pues no va a desaparecer pues así de la nada, o sea, desafortunadamente, ¿no? Este, para, para poder denunciar, como lo hemos mencionado a lo largo del debate, este, pues hay muchos factores, ¿no? Por lo que hay veces que no se denuncia por miedo, simplemente por el que dirán, por el ser señalados, o por simplemente la dificultad de probar algo, ¿no? También nos limita mucho la educación, ¿no? La educación, la falta de conocimiento, la falta de el saber cuáles son nuestros derechos, hasta dónde llega el límite en que ya es considerado una agresión, ¿no? Porque, pues en muchos lados, pues desde la escuela, yo creo, ¿no? Hay veces que los comentarios, aunque son agresivos, son de acoso, son de contenido violento, los toman como muy, muy, muy normales, ¿no? O como un tipo de broma. Entonces, para empezar, yo creo que necesitamos cambiar esa mentalidad, ¿no? Cambiar y promover, también ayudar a las personas que están sufriendo este tipo de violencia, ayudarlas a detectarlas principalmente y a denunciarlas, ¿no? A veces las autoridades no tienen los recursos o simplemente las ganas también, ¿no? De investigar y sancionar. Entonces, pues yo creo que necesitamos principalmente más educación, educación digital y de prevención. Eh, Conocer y respetar. Y pues todo viene desde pues, la escuela, la familia, el trabajo, pues todo el ambiente en el que nos desenvolvemos. Tener, como bien dices, cultura de denuncia y apoyo a víctimas. Y pues ahorita mucho del contenido que es considerado violento, pues las plataformas pues tienen la facilidad de detectarlo. Este, y bueno, pues principalmente seguir apoyando las campañas sociales y, y el rechazar todo este tipo de actos violentos, pues algo como inaceptable o simplemente que no es ni divertido ni es bromas y pues no seguirlas. Y yo creo que la finalidad o el objetivo de estas leyes pues es bueno. La verdad es que
Pues antes no se había escuchado algún tipo de ley de este tipo. Sin embargo, sí hay que pulirlas, hay que, como bien dices, cubrir todos esos huecos que por ahí empiezan a, no sé, salvarse o no sé cómo se podría decir, de las sanciones, ¿no? Porque todavía no están bien definidas y existen recursos para no afrontar por las consecuencias. Considero que las sanciones que se establecen por este tipo de leyes no son suficientes. Como bien mencionabas, el hecho de que no exista una cultura de denuncia pertinente, el hecho de enfrentarse ante la idiosincrasia, la cultura social en general, no permite a las personas el realizar las denuncias. ¿Por qué? Porque lo mencionaste y tocaste un punto bien importante. El hecho de pensar en el cómo me van a ver, qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí. Todo este tipo de situaciones genera en la persona un síntoma de rechazo social y actualmente eso es algo que afecta demasiado para realizar las denuncias pertinentes. Entonces yo considero que sí hace falta un poco atacar los problemas, o no, mejor dicho, hace falta actuar de manera más efectiva y más eficaz al detectar una situación de este tipo. Obviamente, ¿cómo lo podemos realizar? Informándonos adecuadamente, conociendo adecuadamente la ley y si en algún momento nos llegamos a cruzar o a topar con alguna situación de este tipo, tratar de mencionarle, de mostrarle a las personas que sean víctimas de esta situación el alcance que tienen estas leyes y cómo pueden funcionar a su favor, para que así a su vez estas mismas personas vayan fomentando también este punto de información y se pueda lograr una distribución adecuada y un alcance mayoritario, ahora es que viéndolo a futuro. Por el momento, pues sí es importante que nosotros seamos conscientes de lo que hemos leído y de lo que hemos venido viendo hasta este punto para poder darle la importancia de vida, ya que, pues, como lo mencionaba anteriormente, en algún momento o podemos ser partícipes o podemos conocer personas que fueron partícipes o que fueron víctimas de este tipo de situaciones y así ellos ya podrían conocer un poco más el cómo protegerse, el cómo defenderse, el cómo actuar y a nosotros también nos generaría esta misma conciencia para evitar distribuir material que sea dañino para algunas otras personas o para las personas afectadas. Entonces sí es importante el analizar adecuadamente las sanciones que conlleva cada ley aplicada adecuadamente. De hecho, sí, sí funcionaría un poco que las campañas de información sobre este tipo de leyes sean un poco más agresivas, ¿no? En el sentido de que ejemplifiquen, sino que realicen campañas de concientización de la denuncia. Pues siento que esto le ayudaría mucho a potencializar la efectividad de las mismas, porque mientras, debido a la idiosincrasia que impera en nuestro país, es difícil que sean 100% efectivas, pero sí es importante, considero yo, realizar este tipo de acciones para poder fomentar una cultura de denuncia y protección, por así llamarlo, para saber que, como la ley de causa y efecto, es lo mismo. Si tú denuncias, te protegen; si no denuncias, obviamente, pues no estás protegido. Obviamente también el mostrarles que si denuncian a la persona que es denunciada, pues va a recibir un castigo. Y si no denuncian, pues obviamente no va a haber nunca un castigo. Entonces sí es importante batallar un poquito con esto, pero sí generando un fomento tanto educativo como cultural para generar una mayor protección a las personas en general. Obviamente en este caso pues a la población más vulnerable, que son las mujeres y los niños. Vale, muchas gracias Mario y Ana. Para concluir este debate, hemos podido escuchar opiniones similares y reflexiones sobre la violencia mediática y digital. Este tema nos hace reflexionar en cómo los medios y las plataformas digitales pueden influir en la forma en la que percibimos y compartimos la información. Es importante que como usuarios de medios y redes digitales desarrollemos un pensamiento crítico y hagamos un uso responsable de estas herramientas. De esta manera podemos contribuir a un entorno digital más respetuoso y consciente. Agradezco la participación de los presentes y las ideas que se compartieron durante este debate. Gracias.